Buenos días, hoy nos hemos venido a Alcira y vamos a ver una vivienda de obra nueva, la tenemos aquí al lado, que es un piso de 4 dormitorios, 3 cuartos de baño, un buen salón comedor, cocina y todo a estrenar. Así que Alcira, ya sabéis que estamos a una media horita de Valencia, estamos en el centro de Alcira, comercios, hostelería, centro de salud, todo lo necesario para vivir cómodamente en un barrio, ¿de acuerdo? Vamos a verla, hasta luego. Bueno, pues ya estamos en este piso de obra nueva, muy chulo, en el centro de Alcira. Vais a perdonar, pero es que no hay luz, porque no está de alto de suministros aún, pero vamos, lo estará. Ya nada más entrar, capacidad de almacenaje, armarios empotrados en el recibidor. Este es el pequeño recibidor que tenemos. La casa hace como una especie de donus, un rondo, pero vamos a empezar por un lado, por este mismo. Aquí ya tenemos un primer cuarto de baño completo. Insisto, perdonad por lo de la luz, pero las circunstancias son las que son. Y por aquí pasamos a una habitación que es doble, con salida a un patio, que todas las habitaciones y tal, como este es el centro del donut, digamos, van a ver armarios empotrados, 5 puertas, capacidad de almacenaje muy buena en este dormitorio, aire acondicionado frío-calor, ¿vale? Y seguimos, y aquí entraríamos en la habitación principal, que aquí hay puerta, ¿vale? La habitación principal con baño completo, plato de ducha. Esta zona de armarios, y la habitación con más armarios, todo esto armariado, o sea, cantidad de armarios. Los cristales, las ventanas, todo esto son de seguridad, en fin, aislamiento térmico y acústico espectacular. Entonces el ala este de la habitación, del piso. Vamos por aquí. Es la puerta que hemos entrado y ahí teníamos 2 habitaciones y un cuarto de baño. Y ahora pasamos aquí. Tenemos un gran salón comedor con una terracita, que bueno, esas rejas se pueden quitar y se puede poner otro tipo de medida de seguridad. Pero bueno, insisto, el aislamiento térmico y acústico, los cristales buenísimos, súper gordos, de seguridad. Un salón bastante amplio para hacer salón comedor. Aquí tendríamos la cocina con lavandería al fondo, cuarto de lavandería. Sí que tiene ya la inducción y el horno, falta la nevera y esas cosas. Y pasaríamos también, accedemos aquí, puerta a una tercera habitación, seguimos con habitaciones, esta sería la tercera, también con salida al patio interior, armarios empotrados. Y continuamos. Otro cuarto de baño completo, bastante chulo, por cierto, con plato de ducha. Y acabaríamos con esta cuarta habitación, también doble, con armarios empotrados también, enchufes por todas partes, tomas de antena, para internet, un poco todo. Y fijaros, este es el patio que acceden varios habitáculos de la vivienda, ¿vale? Y se van a poner el calentador, que este es una pasada. Y ahora, si queréis, vamos hacia el salón y terminamos ahí. Vamos. Tenemos cuartos de baño 3. Vale, y vamos a terminar como siempre acabamos, conjugando lo mejor posible el IPZ, el inmueble, el precio y la zona. El inmueble, pues bueno, no tengo los metros exactamente, pero vamos, los 140 creo que los tenemos de sobra. Tenemos 4 dormitorios dobles, 3 cuartos de baño completos, estamos materiales de primera calidad, es obra nueva todo, tanto las ventanas, todo el tipo, la instalación eléctrica, todo es una pasada, se ha hecho con materiales de lujo, por decirlo de alguna manera, materiales premium. Y entonces, ese es el inmueble que tenemos, el precio está acorde a la zona donde estamos y acorde al metro cuadrado, y la zona, como os decía antes, en el centro de Gandía, transporte público, comercios, hostelería, todo lo que necesitamos para vivir en un barrio lo tenemos aquí. Y, por supuesto, muy importante, 2 plazas de garaje y un trastero, es decir, un pedazo de piso importante en el centro de Alcira con 2 plazas de garaje y trastero. Por lo tanto, si conjugamos inmueble, precio, zona, tenemos una muy buena compra como de residencial para vivir aquí,
o una posible buena inversión. Así que sin más, nos vemos al siguiente. Chao, gracias.